La televisión colombiana justa 70 años y en el marco de esa trayectoria nos hacemos algunos cuestionamientos y reflexiones sobre su impacto en nuestra sociedad. En este capítulo de Videocast analizaremos cómo los dramatizados y las novelas hacen y moldean nuestra pantalla chica y también nuestra sociedad y cultura. Para ello le damos la bienvenida a Mauricio Vera, experto comisionado de la sección de contenidos audiovisuales de la CRC, que hoy se encuentra con nosotros. Mauricio, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias, Angie, un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación, por supuesto a Videocast, al canal Telecafé, y en este momento pues histórico la televisión colombiana en sus 70 años y en un género tan particular como la telenovela, ¿no? Que es parte vital de la cultura y la industria, como bien lo dice. Te invito para que veamos también la reflexión que hace Yuldor Gutiérrez, un reconocido actor que ha tenido una trayectoria también increíble en todos los dramatizados de nuestro país, pasando por ejemplo por series como Gallito Ramírez, Caballo Viejo y Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha. Yo la verdad creo que la televisión colombiana sí que ha evolucionado, o sea, ha tenido unos procesos muy interesantes en lo que tiene que ver con los dramatizados, con las telenovelas, con las series. Nosotros pasamos de hacer comedias muy costumbristas, incluso novelas costumbristas, que fue una etapa muy bella de la televisión colombiana, a pasar a un estilo que tiene que ver más con las series. Digamos que Colombia, además de estar a la vanguardia a nivel latinoamericano, también se ha ido sumando a esos cambios que va tomando el audiovisual a nivel mundial. Así como Café te muestra el mundo del café, y esa es la riqueza de la televisión colombiana, porque se adentra mucho en la historia colombiana. Yo hice, por ejemplo, Guajira sobre el carbón, entonces era una cosa que tenía que ver con nosotros, sobre los indígenas. Era lógico que tuviéramos que pasar por el tema narco. Yo nunca me involucré en el tema narco por un tema ético, pues nunca me he acercado al tema, me produce un poco de escozor a mí personalmente, pero eso es un criterio personal, ¿verdad? No puedo dejar de reconocer la calidad, ¿ya? Y el trabajo que lo hicieron desde un punto muy ético muchos autores, y mucha televisión la hizo desde ese punto. Y como todo, pues hay descaches. ¿Cuáles han sido para ti los orígenes de la televisión colombiana teniendo éxitos tan rotundos en esos 70 años? Bueno, la televisión en Colombia la trae el gobierno, eso ya le da un matiz inicial, digamos, sí, muy particular, muy ligado al tema educativo. Eso que entró como un dispositivo de información, que era lo que quería en su momento, digamos, el gobierno de Rojas Pinilla, se volvió el gran proyecto cultural del país. Claro. El gran proyecto cultural ligado a lo popular, ¿cierto? Ligado a lo masivo, y eso dio pie a que el desarrollo de la narración melodramática pues tuviera tanta fuerza que llega hasta hoy, hasta 70 años después. Esas primeras, digamos, aproximaciones a la narración en ficción son heredadas de la radionovela. Sí. Las primeras telenovelas que eran en directo, eran en vivo, ahí la experticia del teatro, claro, la herencia del teatro era muy importante, pues venían, digamos, con esa herencia narrativa de la radio que se va, digamos, transformando, madurando, hasta un melodrama basado, como decía Yuldor, en cierta perspectiva regionalista, folclórica, costumbrista, hasta evolucionar a un sello, digamos, de identidad internacional, que habrá que conversar sobre él, sobre la narconovela, que claro, es, digamos, un factor de identificación en el mercado internacional del producto nuestro audiovisual, hasta, digamos, las novelas basadas en la biografía, que es lo que vemos en la contemporaneidad, o ya más en los formatos producidos para plataformas, digamos, actualmente muy, digamos, con una herencia muy marcada del melodrama colombiano. El melodrama creo que es también parte de la matriz cultural que dio pie al desarrollo de la telenovela en Colombia y la consolidación de la telenovela en Colombia. ¿Cómo han influido precisamente en este tema los dramatizados en nuestra cultura? La televisión, más que un dispositivo técnico, es un proyecto cultural.
digamos, ha habido una corriente de telenovelas que ha reflejado la identidad regional, el caso de Guajira, por ejemplo, Sí. Café, que ha sido uno de los grandes éxitos, el caso de Azúcar, por ejemplo, en el del Valle del Cauca. Entonces ha habido, digamos, una configuración de lo cultural, también un reflejo, sin que la telenovela necesariamente tenga que reflejar la realidad, pero eso ha contribuido a que tengamos a la televisión y a la telenovela en particular como un factor cultural más, como un producto cultural que moldea nuestras cosmovisiones y nuestras maneras de identificarnos, pero no solamente al interior, sino al exterior. Claro. Es decir, que cuando se ve una telenovela colombiana, pues en cierta medida asimilamos a que ese documento, a que ese producto es como un documento. Entonces, Café en el contexto internacional, pues le cuenta a los de afuera qué es la cultura del café, Azúcar, que es la cultura, digamos, de lo que sucedió en el Valle del Cauca. Eso es, digamos, un factor fundamental que ya está incrustado, reitero, en nuestra matriz cultural y es un mecanismo, digamos, con el cual nosotros nos contamos a nosotros mismos, Claro. construimos memoria de lo que somos a partir del audiovisual y del cual no nos podemos desprender hoy, no nos podemos desprender de nuestra ficción, de nuestra manera de hacer la ficción, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando contamos también esas otras historias que han sido negativas y dolorosas para la historia y para la sociedad colombiana? Bueno, yo creo que el capítulo narco es un capítulo aparte. La estética, la narración digamos, de lo que tiene la narconovela no proviene de la narconovela, proviene de los videos de música popular, sobre todo hechos en esta región, que están relacionados con esa estética de los caballos, las piscinas, El las licor. mujeres, el licor, etcétera, y evoluciona ya a telenovelas, digamos, ya más construidas narrativamente, porque el videoclip es corto, pero aquí ya viene, digamos, unos seriados. Entonces, esa construcción de lo narco tiene digamos, una perspectiva positiva en el sentido de que nos permite reflexionar hasta cierto grado, digamos, cuál es el impacto que ha tenido en nuestra sociedad el narcotráfico, pero muy negativa porque esa reflexión precisamente no ha sido estructural, ha sido más de forma. Entonces las narconovelas se ocupan más en construir el héroe, ¿cierto? Narcotraficante héroe, que, El villano héroe, sí. el villano héroe que le gana al Estado y le gana a todos, entonces se vuelve un modelo, ¿cierto? Que en muchas ocasiones, si no está mediado parentalmente, por ejemplo, en el caso de los niños o los adolescentes, pues se toma como un modelo de vida y tampoco se ha dialogado mucho la ficción digamos, con la información periodística, o sea, no ha habido una reflexión sobre el narcotráfico tampoco tan profunda desde el periodismo y tampoco desde la realidad, digamos, contada en la ficción, Sí. y por lo tanto, pues no hemos evolucionado sobre el impacto que tuvo el narcotráfico, ¿no? ¿Hacia dónde deberían de mirar los productores de contenidos audiovisuales para salir de ese lugar común y buscar nuevas historias? ¿O qué más podemos contar de toda esta radiografía colombiana que no sea narconovelas o de pronto estas biografías? Por un lado es mirar otra perspectiva de tratamiento. No creo que el problema sea la temática, el tema está más en el tratamiento. Buscar qué se está contando también en el mundo para traer esas estéticas, traer esas historias más contemporáneas, digamos, ligadas a cómo hoy los jóvenes, por ejemplo, viven su sexualidad, sus identidades, etcétera, y por ese lado se pueden explorar. Creo que ahí la televisión regional ha hecho unos avances significativos en ficcionar eso que probablemente a un canal privado no le funcione tan bien por un tema de mercado, pero en la televisión regional sí se pueden dar esas licencias de hacer exploraciones ficcionales dramatizadas, no las llamemos novela porque en lo regional no sea, pero sí seriados cortos donde hay esas exploraciones de otros temas contemporáneos que están muy en el tono de lo que sucede a nivel global en términos de cultura, ¿no? Digamos que estos ejemplos nos han permitido ponernos como en el ojo de los contenidos audiovisuales en varias partes del mundo y también el estar hoy presentes en algunas plataformas también lo permiten. ¿Cómo crees que nos perciben en el exterior a través de nuestros contenidos? Si la percepción es cultural, muy mal. Muy mal porque cuando uno sale del país y habla con la gente, la primera referencia que ellos tienen a Colombia es lo que han visto en la televisión. Claro. Entonces eso, digamos, tiene una distorsión muy grande porque se toma como si fuese lo que se narra en esos productos audiovisuales una realidad nuestra. Se generaliza. Entonces, exacto, se generaliza. Entonces
en esa medida la telenovela o las series que son internacionalizadas se vuelven como unos documentos para los otros. Entonces, es que Colombia es así. Entonces, si voy a Colombia me van a matar, o allá todos son narcotraficantes. Pero por el lado de ya desde la industria como tal, creo que hay una percepción muy positiva. De hecho, cuando uno mira las cifras, los porcentajes de aumento de producción internacional realizada en Colombia, pues es muy significativo. Lo que sucedía hace 10, 15 años, pues uno no podía pensar que en Colombia se pudieran hacer series para plataformas de gran alcance, como Netflix, Prime, ¿cierto? Que ya identifican a Colombia como un polo de desarrollo, diría que en América Latina, quizás junto con Argentina. Colombia incluso, dialogando hace poco con unos colegas de Argentina, pues ya se ha llevado a Argentina por delante en términos de que buscan más a Colombia como, por todas las condiciones además legales de producción, como un escenario fundamental para la industria de televisión broadcast, ¿no? Digamos, de impacto internacional. Estamos avanzando en unos escenarios digitales muy fuertes. Hay también algunas reflexiones frente a la televisión tradicional y estas nuevas plataformas. ¿Cuál crees que es el futuro de la televisión colombiana en este escenario? Hay una incertidumbre alta de qué va a pasar. Si uno se va al sistema tradicional de la televisión, efectivamente, pues hay unos retos grandes que están hoy marcados, no solamente desde el punto de vista de la televisión como cultura, como tú lo decías ahorita, mayor pluralismo, mayor diversidad de contenidos, tener personajes plurales representados en la ficción colombiana, etc. Ese, digamos, es un reto. Por el otro lado está el reto de la industria, porque efectivamente se ha constriñido se ha constriñido significativamente la industria en términos económicos. Entonces hoy para los canales, tanto privados como públicos, les toca, digamos, hacer unos esfuerzos mayores para la producción. Las audiencias se han dispersado a plataformas digitales, las maneras de narrar han cambiado, es distinto la narración para lo digital, para lo audiovisual. Sin embargo, en el centro de todo, y eso pues, es como el lugar común, pero siempre hay que decirlo, está el contenido. Las audiencias van donde hayan buenos contenidos. ¿Qué ventaja sí tiene la televisión? Que la televisión es un medio de confianza. O sea, estudios sigue siendo un medio de confianza. Los estudios muestran que hay consumo en plataformas y demás, pero se aterrizan ante la televisión como para verificar, digamos, si uno lo pone en el plano informativo, si es cierto un líder o no. De opinión. Exacto, sigue siendo un líder de opinión, porque al ser regulado hace que los televidentes tengan derechos, ¿cierto? Que es lo que no sucede en las plataformas, tengan derechos de hacer reclamos. Y en el caso de la televisión regional hay un reto grande y es la TDT. Es decir, la televisión digital permite la ampliación de la oferta de canales a partir del multiplex, pero aquí la pregunta es, bueno, ¿qué contenidos vamos a tener para todas esas posibilidades de canales que ya tenemos? Porque técnicamente lo podemos hacer, ya podemos pasar, en el caso, por ejemplo, de un canal como Telecafé, de una señal a tener 2 señales, pero entonces, ¿con qué alimentamos esta segunda señal? Eso, si uno lo mira en el plano ideal, uno diría, pues aquí hay más posibilidad de desarrollo de la industria, de vincular más talento, etcétera, pero desde el punto de vista económico hay que decir, bueno, ¿cómo apalancamos esa producción? Entonces, el gran dilema ahorita que se está dando desde la industria es, ¿qué hacemos con las subseñales? ¿Qué contenidos vamos a llevar a las subseñales? ¿Y cómo hacemos para capitalizar audiencias a esas subseñales? Y que no sea simplemente una réplica de los contenidos de la primera señal. Que no sea espejo la señal 2 de la señal 1, pues no tendría sentido. Reflexiones finales sobre las producciones que estamos haciendo. Ahorita hablábamos de un panorama muy nacional e internacional, pero ¿y en el regional? Seguirle apostando a la ficción a nivel regional, con el apalancamiento, por supuesto, de la televisión pública, de FUTIC, que ha sido un gran promotor, digamos, de la televisión que tenemos hoy desde el punto de vista de la ficción a nivel regional, y seguir intercambiando contenidos, porque es muy interesante el intercambio que se da, por ejemplo, entre los canales regionales de una pequeña producción de ficción de 5 capítulos y se rota en todos, y bueno, y eso le da la posibilidad al país de ver identidades de distintos lugares, ¿no? Maravilloso. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos en estas reflexiones en el marco de los 70 años de la televisión colombiana. Muchas gracias, Andy, a la invitación, y bueno, celebremos otros 70 años más. Que sean muchos más. Así llegamos al cierre de este capítulo de Videocast en el marco de los 70 años de la televisión colombiana. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.